Esta noche en Desde las Cámaras, ¿cómo se tramitará la carta de antecedentes no penales y en qué situaciones hay que presentarla para ingresar a un trabajo? El senador César Cravioto Romero nos habla de esta iniciativa que reforma el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo. Además, vamos a conversar sobre un parlamento abierto para la discusión de la reforma en materia eléctrica con el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz. Desde las cámaras comenzamos. Ha concluido el primer periodo ordinario de sesiones de la presente legislatura con un balance positivo gracias a la aprobación en tiempo y forma del paquete económico para el próximo año y la dictaminación de valiosas reformas en materia ambiental, economía, justicia y bienestar social. Sin embargo, y como se ha reconocido en ambas cámaras legislativas, existen pendientes sobresalientes para el desarrollo del país que deberán ser retomados a partir del próximo inicio de periodo ordinario de sesiones que iniciará en febrero del año entrante. El Congreso ha entrado a un periodo de receso, pero cobra relevancia el hecho de que existe la voluntad política por avanzar en un mayor análisis y discusión de temas tan relevantes como la reforma al sector eléctrico. La decisión de que antes de su discusión temas como este puedan ser sometidos a un proceso de análisis más amplio abre la puerta para que todos los sectores involucrados en el tema puedan aportar mayores argumentos que permitan tener un mejor instrumento jurídico. Confiemos que la voluntad de las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión continúe en los próximos meses a fin que se siga construyendo el andamiaje legal que nuestro país demanda y necesita. Esta fue la última semana del periodo ordinario del 2021 y así cerró el Congreso de la Unión. En la Cámara de Diputados se clausuró el periodo ordinario de sesiones. Durante este primer periodo ordinario fueron presentadas más de 700 iniciativas, tanto por el Ejecutivo Federal, las legislaturas de los estados y, por supuesto, por diversos grupos parlamentarios. Reconozco la participación parlamentaria de todas y todos, particularmente en lo que hace a la aprobación de la miscelánea fiscal y de diversas leyes que se debatieron de manera intensa en este recinto. En el Senado de la República también concluyó el periodo ordinario. Durante este periodo, senadoras y senadores, desahogamos un total de 105 asuntos legislativos, de los cuales 2 fueron reformas constitucionales, una en materia de igualdad sustantiva y la otra para reformar el artículo 3 constitucional. Me complace informar que se aprobaron 7 leyes de nueva creación. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta afirmó: el balance es positivo, pero obviamente quedan pendientes. Quedan leyes importantes y quedan pendientes leyes de salud, leyes financieras, quedan pendientes algunas leyes de cultura, de bienestar, educación, pero fue un cierre importante. Finalmente, la comisión permanente que funcionará durante el primer receso del primer año de ejercicio de la 65 legislatura fue instalada. La preside el diputado Sergio Gutiérrez Luna. La permanente citó a sesión el viernes 7 de enero del 2022 en modalidad presencial. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños al diputado Juan Ramiro Robledo sobre Parlamento Abierto para la reforma en materia eléctrica. La reforma energética se aplazó hasta el 2022 ante la falta de acuerdos políticos en diversas fracciones parlamentarias, donde no se lograban las 2/3 partes de los votos para hacer cambios constitucionales. El aplazamiento llevó a los legisladores a un parlamento abierto, donde las voces involucradas tendrán
que presentar sus puntos de vista en pro y en contra, lo que dará tiempo a lograr acuerdos partidistas. Platicaremos sobre este Parlamento abierto con el diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. El Parlamento abierto es eso, es una ventana que se abre para consultar afuera, no para debatir con los de afuera. Debatimos nosotros después, entre nosotros, discutimos con razones, con argumentos, con sin razones también, a veces todo cuenta a la hora del debate. Y finalmente, intentar enriquecer los conocimientos, la información, actualizarla para que resulte mejor el dictamen y eventualmente la aprobación de la reforma constitucional, que es una cosa mayor. Sí, yo creo que no solamente por la composición aritmética que tiene internamente la Cámara y el Senado, se requiere un consenso mayúsculo, 2/3 partes de los presentes, y en una reforma constitucional todos los diputados están presentes y votando, más ahora cuando es semipresencial, se puede votar a distancia, pero también porque es algo que revierte en la situación legal, económica de la industria eléctrica de una manera importante, y la revierte porque la propuesta del presidente es toral. No los hay aún, no existe todavía o abierta declaradamente un número suficiente de legisladores, pero que están a favor de votar tal cual la reforma, pero hay un ejercicio primario que es discutirla, abrirnos a encontrar qué puntos son coincidentes y cuáles no. Y en eso sí hay disposición muchos legisladores, y digo yo que de todos los partidos. No respecto de toda la propuesta de reforma, pero sí en todos los partidos hay aceptación, anuencia de algunos aspectos de la reforma. Desde luego que se trata de que lo principal se sostenga, porque si no dejaría de ser la reforma eléctrica. ¿Qué es lo principal? Pues son 4 o 5 cosas, las voy a enumerar, las voy a resumir. Una, la declaratoria en la Constitución, esa es la propuesta presidencial y es la principal, que reivindique la definición de área estratégica de la economía nacional de toda la industria eléctrica. Eso significa que el Estado tiene que regirla, conducirla, controlarla, pero también respetando hasta un 46% de la participación de la iniciativa privada nacional y extranjera en la industria eléctrica mexicana, que es un mercado muy grande. El 46% es más grande que toda la industria eléctrica de Argentina, por ejemplo. Es un dato que nos dan los expertos. 2, nacionaliza el litio, que es el mineral del futuro y que vendrá a ser insustituible para la transición energética. 3, responsabiliza al Estado de asumir la transición energética en el mediano plazo, pero como principal actor y responsable. No será la iniciativa privada, las empresas privadas, no será ninguna institución en lo pública, en lo particular, no serán las ONG, los medios de comunicación, los partidos políticos, los responsables de la transición energética hacia fuentes limpias de generación y de consumo de energía. No, todos tendrán que colaborar a través de un gran plan de transición que es el futuro de este gobierno y del que siga y del que siga. El presidente propone algo también muy importante y que es lo polémico. Propone modificar el estatuto legal de los contratos de las empresas privadas y crear un nuevo modelo legal del mercado eléctrico. ¿En qué consiste la modificación? Bueno, es tajante en sus artículos transitorios y se cancelan los contratos y todos los permisos y autorizaciones, pero en realidad de lo que se trata es de revisar el contenido y el alcance de los contratos de empresas privadas, fundamentalmente extranjeras. Algunas yo creo que tienen más de lo que dice su contrato, han abarcado más y me parece que están teniendo algunas ganancias que deberían revisarse y moderarse porque están vendiéndole muy cara la energía que producen en la Comisión Federal de Electricidad y esta tiene que subsidiarla para que llegue a tarifas accesibles, sobre todo a los consumidores domésticos. En este caso, el derecho de la iniciativa privada a participar, desde luego que es vital, es importante. En este caso, la propuesta no es monopolizar, no es estatizar, es
asumir la rectoría del Estado y dejarle casi la mitad del mercado eléctrico a la iniciativa privada. Es muchísimo valor económico lo que tiene ese segmento de la industria eléctrica. Queda claro que la decisión de llevar a cabo la reforma eléctrica está firme. No ha variado en el primer círculo de la Cuarta Transformación. El Parlamento abierto, que será la herramienta para impulsar esta reforma eléctrica, se integrará en 5 foros públicos en los estados de Tabasco, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla y la Ciudad de México. No serán foros de discusión. Ahí tanto Morena expondrá sus puntos de vista como la oposición sobre esta controversial reforma. Ante ello, es fundamental dar certidumbre a la inversión privada. Si hay abusos, corrupción o delitos, que se castiguen con toda la energía de la ley. Que no haya impunidad en el pasado ni en el presente. Y ya está aquí con nosotros en el estudio nuestra experta en temas financieros para hablarnos sobre el tema de la aprobación de la reforma eléctrica. Hola Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, interesante, ¿no? Porque finalmente, bueno, llegó a la Cámara de Diputados esta iniciativa del presidente que ha causado mucha polémica, pero, ¿sabes? Creo que el acuerdo político alcanzado en las últimas semanas en la Junta de Coordinación Política para retrasar la discusión e inclusive el Parlamento abierto, hacerlo de una manera distinta, ha sido recogido muy bien por todos los participantes de la industria, el sector privado, pero inclusive el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a este espacio legislativo en la mañanera, diciendo que tanto en su reunión con el sector privado como ahí, que efectivamente se va a buscar un diálogo en este mes y medio. Podría ser muy probable que hasta finales de enero se convoque para el Parlamento abierto, pero también podría ser que sea hasta marzo. Y en la medida que se avance en la revisión puntual de cada uno de los puntos que han ido friccionando la relación entre el sector eléctrico privado y, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, podrían encontrar soluciones de largo alcance que permitan fortalecer las finanzas de la Comisión y al mismo tiempo encontrar una solución adecuada para que la iniciativa privada y el sector público sigan conviviendo. Me parece que es una de las grandes noticias de fin de año que debería ser ampliamente comentada. Y además fue un acuerdo de los 3 partidos, de los partidos de oposición con el grupo de Morena e intervino de manera muy activa el secretario de Gobernación en este acuerdo. Él es hoy por hoy quien está conduciendo la negociación, pero sin dejar de lado los actores como el coordinador o senador de Morena, el coordinador de Morena en el Senado, el senador Monreal, o Ignacio Mier en la Cámara de Diputados, que son los grandes negociadores. De pronto veías muchas voces intentando negociar de algo que necesita cabezas, ¿me explico? Y lo que decía hoy el presidente esta semana es que el acuerdo tendrá que encontrar una salida clara en donde los dos ganen. Y creo que ese es un principio básico de cualquier negociación de tipo político. Gracias, Alicia. Aquí le vamos a estar dando puntual seguimiento a la discusión y, en su caso, aprobación de esta reforma eléctrica. Y está aquí con nosotros en el estudio Claudia Ivette García para platicar sobre lo caminado en materia de paridad de género. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adriana, un gusto saludarte. Muy buenas noches. Buenas noches. En el marco de esta transición entre un periodo ordinario de sesiones y otro, como sucede cada año por estas fechas, es importante detenernos para hacer una reflexión sobre la realidad que están viviendo las mujeres que se dedican a la política en nuestro país. A partir de la reforma constitucional de paridad de género lograda en 2019, hemos sido testigos del paulatino incremento de oportunidades para las mujeres. Un ejemplo que puede ilustrar muy bien este caso es el recuento de la participación que tuvieron las mujeres en los gabinetes federales entre 1976 y 2019. Estamos hablando de un periodo de más de 4 décadas. De un total de 255 titulares de secretarías de Estado, solo 30 fueron mujeres, mientras que 225 eran hombres. Se trata de una proporción de solo el 12% de representación femenina. A raíz de la referida reforma paridad en todo, ¿qué está cambiando? Recordemos que desde el año de 1993 pudimos ver las primeras acciones afirmativas para mejorar la distribución de candidaturas a favor de las mujeres. Casi 3 décadas después, y con una importante sucesión de reformas legislativas,
que catapultaron la presencia de mujeres en órganos de decisión, podemos decir que hoy vivimos una realidad diferente. Y ahora que estamos frente a un escenario que convoca a mujeres altamente capacitadas y comprometidas con su labor para servir, ¿cuál es el reto? Resulta de suma importancia que México invierta en la profesionalización política de las mujeres. ¿Es suficiente este presupuesto actualmente destinado para profesionalizar el trabajo de las líderes políticas de México? Muchas de las mujeres que hoy están asumiendo cargos públicos, que ganaron en las elecciones de junio pasado, fueron violentadas, amenazadas, algunas incluso privadas de su libertad. Es momento de preguntarnos qué vamos a hacer por las mujeres que se arriesgaron, ganaron y hoy están trabajando por sus comunidades. Toda reforma constitucional, como la tan relevante paridad en todo lograda en 2019, debe ir acompañada de ajustes legislativos posteriores. Después de todo, estamos frente a la histórica presencia paritaria de legisladoras en México del siglo XXI. Adriana, aquí desde las cámaras estaremos pendientes de los temas que serán prioridad en el próximo periodo ordinario de sesiones. Gracias, Claudia. Sin duda se han logrado grandes avances en materia de equidad y paridad de género, pero todavía falta aún más. Así es, Adriana. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso estará con nosotros el senador de Morena, César Cravioto, que nos va a platicar sobre su iniciativa que reforma el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo. Es alguien que, bueno, cometió un error, ya cumplió el castigo, ya la sociedad les dijo, bueno, estuviste privado de tu libertad por estas razones, pero ya deberían tener todos sus derechos como cualquier otro ciudadano. Es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. César Cravioto Romero, nuestro invitado esta semana. Como senador nos explica el cumplir algunos trámites, como solicitar la carta de no antecedentes penales, algunas veces necesaria para un trabajo mejor. De ese tema y otros tantos nos hablará el senador. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y ya estamos aquí en el estudio en una entrevista vía Zoom con el senador César Cravioto, que nos va a platicar sobre una iniciativa que propone reformas al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Adriana? Un gusto saludarte a ti, a tu auditorio, a la orden. Igualmente, bienvenido nuevamente, pues tu interesante propuesta de modificación al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se elimina la obligatoriedad de exigir una carta de antecedentes no penales por parte de los patrones, solo se establece para ciertos casos. César, ¿nos pudieras platicar sobre esta iniciativa, por favor? Sí, pues lo que busca esta iniciativa es que se haga efectiva la reinserción social, pues de personas que por alguna razón cometen un delito y que ya cumplen su condena, salen ya libres y después se encuentran con las puertas cerradas en todos los trabajos porque les piden sus cartas de no antecedentes penales y eso genera que pues, en lugar de que se puedan reinsertar, pues no puedan obtener un empleo formal. Entonces lo que buscamos es cumplir con que los derechos humanos de estas personas sean plenas. Esto ya también lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es violatorio de los derechos humanos pedir estas constancias de no haber tenido antecedentes penales y además ya está legislado en qué casos sí se pueden pedir, por ejemplo, cuando tiene que ver con temas de seguridad, cuando son empleados, por ejemplo, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Defensa, etcétera. Bueno, ahí sí se requieren estas cartas, pero cuando es un empleo de cualquier otra cosa, pues no se requiere. Entonces estamos planteando
modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y también modificaciones a los distintos las distintas normas para que también empleados del sector público puedan acceder a trabajos en el sector público sin que tengan que presentar estas cartas de no antecedentes penales. Ellos cometieron un error, pero pues no están cumpliendo una cadena perpetua, ya salieron, ya pagaron por su error y merecen pues un trabajo digno, con un sueldo digno para poder sostener a sus familias. Claro, como lo mencionas, es alguien que, bueno, cometió un error, ya cumplió el castigo, ya la sociedad les dijo, bueno, estuviste privado de tu libertad por estas razones, pero ya deberían tener todos sus derechos como cualquier otro ciudadano. Entonces, creo que es una iniciativa importante, ya se votó en comisiones, ya esperamos que en el mes de febrero, que reinicien los trabajos de este órgano legislativo, pueda subir al Pleno y después mandarlo a la Cámara de Diputados para que se pueda votar y posteriormente se promulgue y, bueno, sea en beneficio pues de miles de personas que están en esta lucha por reinsertarse en la sociedad. Tenemos que ver claramente que los esquemas de reinserción social son fundamentales, porque si no, estamos orillando a estas personas a que tengan empleos no formales o, hasta, peor aún, a que vuelvan a delinquir. A que vuelvan a delinquir, exactamente. Así es, César, pues aquí le vamos a dar seguimiento a la discusión y aprobación de esta importante reforma. Y te queremos preguntar también, el día de ayer concluyó el periodo de sesiones, viene un receso. ¿Cuál es el balance? ¿Qué faltó? ¿Qué se aprobó? ¿Un equilibrio? Danos un balance de qué sucedió en este periodo de sesiones. Bueno, aprobamos distintos ordenamientos, hay algunos muy importantes, por ejemplo, la Ley General de Movilidad, que también se aprobó en esta Cámara de Senadores, se aprobó la Ley de Revocación de Mandato, la de Residuos Sólidos, la de Economía Circular, muchos ordenamientos que tienen que ver con reformas para seguir fomentando la igualdad de género en el país. Y sin duda, bueno, faltan algunas reformas importantes. Falta que se pasó al siguiente periodo la reforma eléctrica que mandó el presidente, que hoy está en Cámara de Diputados y que debe llegar al próximo periodo a Cámara de Senadores. Por supuesto, toda la discusión y sobre la cannabis, que también es una deuda pendiente que tenemos con la sociedad. Estamos perdiendo una oportunidad histórica en este país para que utilicemos todo lo que tiene que ver con la cannabis, no solo desde un punto de vista de consumo de jóvenes, etcétera, sino industrial, medicinal, cultural, que tenemos que meternos a este tema. Entonces, seguramente el siguiente periodo ordinario va a ser un periodo muy movido, muy interesante, que vamos a seguir sacando reformas fundamentales para el país. Están los nombramientos de distintos responsables para los, creo que 17 estados de la República en los tribunales electorales. Es un tema importante. Está la vacante que se quedó en el Consejo de la Judicatura, también que tiene que salir en el próximo periodo, como otros temas que sí quedaron pendientes y que tenemos que seguir avanzando. Bueno, yo metí otra iniciativa que se quedó en la Comisión de Puntos Constitucionales, que tiene que ver con el artículo 133 constitucional, que tiene que ver con que no saquemos a una persona de otro país por involucrarse en temas políticos. Tiene todo el mundo el derecho a opinar. Creo que ese tipo de acciones del Estado ya no debería de existir. Aquí debería haber libertad de expresión, libertad de opinión, seas mexicano o no seas
mexicano. De los temas que quedaron pendientes, ¿se va a abrir un periodo extraordinario o se van a discutir hasta que se abra a principios de febrero el periodo ordinario? Bueno, pues ya será una discusión que se dé en torno de la Junta de Coordinación Política de este Senado de la República y la propia mesa directiva. Valorarán si es necesario hacer un periodo extraordinario o nos vamos al siguiente periodo ordinario y solo se trabajará en la permanente entre todo el mes de enero. Pero eso ya lo determinará la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva. César, pues aquí le vamos a estar dando un puntual seguimiento a lo que se discuta durante la comisión permanente. Gracias por estar con nosotros vía Zoom. Muchas gracias y lo mejor para ti, para todo tu equipo, para todo tu auditorio. Que tengan felices fiestas y un buen inicio del 2022. Igualmente, César, para ti y tu familia. Gracias. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.